Dios, damos a nuestro Señor Dios gracias porque nos da el privilegio de estar una vez más aquí, hermanos. ¿Cuántos años llevamos ya viniendo a esta casa de oración? Y no sabemos cuántos más nos faltan, no sabemos. Sin embargo, con la ayuda del Señor, nosotros pensamos continuar aquí hasta que sea preciso, hasta que sea necesario, hasta que oigamos el sonar de la trompeta y que nos diga sube acá, y que diga llegó el momento. O si no es eso y nos sorprendiera la muerte, el Señor nos llame a su presencia, que de igual manera, hermanos, el Señor cuando nos llame de esta tierra nos encuentre preparados, nos halle listos, nos halle confiados, sirviéndole al Señor, y que el día que sea nuestra velación se haga con gozo, se haga con alegría, se haga con aquella confianza de que todo el tiempo estuvimos en la casa de Dios, estuvimos aquí mientras se podía. Por lo tanto, hermanos, adelante en el Señor. Si Cristo no viniera, sigamos mientras sea posible congregándonos, sirviéndole al Señor. Porque, hermanos, esto es lo mejor que podemos hacer. Esto es lo mejor. Les voy a pedir que vayamos al pasaje bíblico y vamos, yo espero no cansarles, hermanos, pero quisiera que otra vez tomemos el libro de Nehemías, capítulo 1, en su verso 11. Nada más para tomarlo como base, hermanos, porque en verdad comenzamos hablando del libro de Nehemías, pero en verdad ya nos quedamos con el pasaje de la oración. Con eso nos hemos quedado, entonces, pero esto es la palabra del Señor. Así que vamos a seguir aquí. Vámonos, Nehemías capítulo 1 en su verso 11. Ustedes saben que la oración de Nehemías comenzó en el verso 4, pero termina en el verso 11. Nosotros vamos a tomar el verso 11 nada más como una plataforma para hablar lo que Dios tenga para nuestras vidas en esta noche. Vamos a hablar pues este pasaje de la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios cuando son las 8:10 de la noche. Dice así: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón Artajerjes, el rey, ante el cual voy a ir a solicitarle permiso. Ustedes saben que así es la historia. Porque yo, dice Nehemías, servía de copero al rey. Señor, añade bendición a esta palabra y permíteme explicarla con tu gracia y con toda, Señor, con la luz que solo la da tu Espíritu Santo. En el nombre tuyo, Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, ahora y oigamos la palabra del Señor. ¿Qué tiene la oración? ¿Qué hay en ella? ¿Qué tiene esto de la oración? Que es algo universal. ¿Qué lo practican? Todas las religiones que existen en el mundo practican oración. No importa la creencia que tengan, todos practican oración. Unos de un modo, otros de otra, pero todos practican o practicamos oración. No importa que unos crean allá en lo que sea, otros en otra, en la forma en que creen, lo hacen, pero siempre es que creen en algo ante el cual se rinden. Algunos equivocadamente oran a quien no debería de ser, lo hacen con la equivocación, sin embargo, hacen lo mismo, oran a alguien. ¿Qué tiene eso de la oración? Se considera que esto de la oración es una necesidad que el ser humano lleva dentro de sí. Cuando se mira, hermanos, que la oración
es algo que todo el mundo la practica en los momentos de aflicción, de angustia, en los momentos de crisis, en los momentos de turbulencias en la vida, en los momentos de aflicciones. Todo el mundo ora a un ser que considera más grande. Se dice o se considera o se dice pues que la oración viene a ser como una necesidad básica que llevamos dentro el ser humano. El ser humano lleva una necesidad muy profundamente dentro de sí, y esto es esa necesidad de que el ser humano es incompleto, incapaz, lleva un vacío dentro de sí, ese vacío de Dios que solamente puede ser llenado a través de la oración. Por eso, hermano, es que todo el mundo ora. Por eso esto es semejante a aquello de que todo el mundo, aunque nunca le hayan hablado de Dios, busca su forma y se arrodilla ante un palo, ante algo de la naturaleza, aunque nadie nunca le haya dicho que existe Dios, ni le haya hablado de la Biblia. Dentro de sí lleva un sentir que se lo puso Dios cuando creó al hombre, y por eso que siempre busca algo a quien adorar. Lo mismo es la oración, hermanos. Lo mismo. Esto de orar lo llevamos. Lo que ocurre es que no lo reconocemos, no pensamos en esto, pero aún el inconverso, aún el que dice ser ateo y no creer en Dios, a su manera también ora. También. Es decir, esto de la oración es una necesidad que el ser humano lleva dentro de sí. Una necesidad que solo puede ser suplida cuando oramos al Dios verdadero, por supuesto. Todos clamamos al Dios del cielo en medio del peligro. Y eso es como por instinto. Clamamos a Dios cuando un problema nos golpea. Sí, claro que sí. Por ejemplo, un padre al lado de su hijo o al lado de la cama de su hijo. El hijo está enfermo, está con los peores diagnósticos en una cama, postrado, y el padre está al lado de la cama y está humillado pidiéndole a Dios por su hijo que está enfermo, pidiéndole a Dios misericordia. Por otro lado, un pescador en medio del mar, una gran tempestad que trae viento, que trae rayos y que las olas se levantan. ¿Sabe qué es lo que se le ocurre al pescador en medio del mar cuando está con la barca? Pedirle a Dios. No importa que estaba en la tierra, mientras estaba allá afuera, era el hombre más inconverso y no se acordaba de Dios. Cuando se halla en medio del mar y su barca es sacudida por las olas y hay rayos, hay truenos y hay viento, ¿sabe qué es lo que se le ocurre? Se olvida de todo lo material, pero de todas las cosas triviales, y solamente piensa en una. ¿Cuál es? Acudir a Dios. Lo mismo que le pasó a los que iban en la barca con Jonás. A Jonás mismo y a todos los que iban con la barca. Le pasó a los discípulos allá en el mar de Galilea. Me comí un pescado en el mar de Galilea, por cierto, en un barco. Allí qué bendición. En el mar de Galilea me comí un pescado frito. En el mar de Galilea, qué bendición. A los discípulos le pasó en el mar de Galilea, se levantó tempestad, viento y todo eso bien fuerte. Y clamaron a Dios también por aquel momento aterrador que venía sobre ellos. Hermanos, de manera que estos pequeños pasajes o estas pequeñas cosas que estoy mencionando solo son un ejemplo de tantas. Podríamos añadirle más ejemplos. Una persona que va en un avión y se encuentra en una gran turbulencia por allá y el avión es sacudido. Ustedes saben, los que viajan en el avión, cómo se sacude el avión. Y eso se sacude bien fuerte. Lo primero que se le ocurre a todos los que van adentro del avión es invocar a Dios, ponerse a cuenta con Dios. Otros empiezan a orar, no con todo respeto, pero las que son más ancianas son las que más tremendo cómo hablan, y ellas no tienen pena, hermano. Allí hablan y ustedes han visto eso. De manera que pareciera que nuestro instinto reacciona de esta forma. Ante los peligros, ante las dificultades y turbulencias de la vida, parece que lo primero que surge de nosotros es invocar a Dios,
clamar a Dios en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, en los momentos de turbulencia en nuestra vida. Esto nos lleva a preguntarnos siempre, ¿qué tiene la oración? ¿Qué tiene esto de la oración? Que todo el mundo en los momentos de aflicción va y acude a la oración. Se dice que los capellanes que trabajan en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuando enseñan a sus soldados, ellos les dicen así. Ellos tienen un dicho muy común y es este: en las trincheras no hay ateos. ¿Usted sabe qué es una trinchera? Los que vivieron la guerra, los que vieron tiempo de la guerra, saben qué es una trinchera. En nuestros países, en los tiempos de la guerra, las trincheras, el ejército las armaba de la siguiente manera: ponía sacos de arena, paredes de sacos de arena, desde allá, y hacía los sacos de arena así, unos sacos, bolsas, para el que no entiende eso, bolsas de plástico llenas de arena, y hacía las paredes y dejaba espacios para disparar, el ejército, para disparar, y ponía estratégicamente, armaba estratégicamente las trincheras. Las trincheras eran los lugares de protección, donde los soldados se protegían del enemigo. El enemigo venía, la guerrilla venía, atacaba, disparaba y hacía de todo, pero las balas pegaban en las bolsas con arena, y las balas no pueden pasar la arena, se ahogan. Pero una trinchera es un lugar donde las balas del enemigo hacen lluvia. Los soldados se esconden y se protegen allí, pero cerca, muy cerca de sus cabezas, ¡pum! ¡Pum! Las balas. Pero ellos están en la trinchera. Los capellanes de la Fuerza Armada de Estados Unidos, se dice pues que tienen un dicho muy común entre ellos, y esto es: no hay ateos en las trincheras. ¿Qué quiere decir? Que la gente, los soldados, cuando están peleando contra su enemigo, el enemigo los tiene bajo fuego, ataque, balas, muerte. Todo el mundo en la aflicción se acuerda de Dios, clama a Dios. En el momento de la aflicción se clama a Dios. Ahora, ¿qué tiene pues la oración que todo el mundo le practica? Aún los ateos, por más que digan que no creen en Dios, aún ellos a su forma también practican esto. No sé si lo deba decir, tengo muchas cosas que quizás son mejores para decirlas. En 1942, cuando se dice que el comunismo estaba en su apogeo, en lo más fuerte, en la Asamblea Legislativa, allá en Rusia, el Partido Comunista y los otros partidos en la Asamblea Legislativa de su gobierno, pues cada uno tenía imágenes a sus diferentes dioses. Y los ateos, los del comunismo, que no creen, se supone en Dios, entonces ellos, junto a los santos y a las cosas que le llaman así santos, a las imágenes esas, que no son verdad, pero que así le llaman, sus cositas esas, llevaron la imagen de su gran inspiración, la imagen, una foto de Stalin. Todos conocemos la historia de Stalin. Y cuando tenían la imagen de su gran líder allí, su gran inspiración, ellos le habían escrito algunas cosas, como por ejemplo, así. Esto era específico para los ateos, para el comunismo, para ellos inspirarse. Algunos oraban a sus santos y sus cosas que creían, pero los ateos era así. Decía: si enfrentas dificultades en el trabajo o de repente dudas de tus capacidades, piensa en él, Stalin, y hallarás la confianza que necesitas. Fíjese. También decía: si te hayas cansado a una hora que no debería ser así, piensa en él, en Stalin, y tu trabajo marchará bien. Y por último decía: si estás buscando una decisión correcta, piensa en él, en Stalin, y hallarás una decisión adecuada. De esto se nos habla, que aún los ateos a su manera practican esto.
esto de la oración. Claro, de manera muy perdida, muy lejos. Pero como que quieren alinearse a ese mismo principio. Lo que quiero decir es que el ser humano lleva esa necesidad, y en eso lo cerramos, lleva esa necesidad de orar ante un ser supremo, superior, más grande. Esto de la oración es rendirme ante alguien, reconocer mi incapacidad, reconocer mi limitación, reconocer que soy pequeño, reconocer que yo no puedo, y venir ante un ser que considero que es superior y más grande y hablar con él. Esto o eso es una necesidad que todo ser viviente lleva dentro de sí. Por eso es que en toda la tierra, todo el mundo, a su manera, unos equivocadamente, pero oran. Algunos ante un pedazo de madera, otros un pedazo de yeso, pero oran. Y con esto no quiero validar la oración, no quiero decir que la oración es poderosa y les vale, pero lo que sí quiero decir es que exteriorizan su necesidad que llevan. Hermanos, ¿estamos hasta aquí, hermanos? Esto de la oración es una necesidad que el ser humano lleva. ¿Ustedes creen que queda claro eso? Es una necesidad totalmente. Lo que pasa es que no le damos atención a esa necesidad, pero por eso somos infelices, por eso experimentamos vacíos, por eso experimentamos tantas cosas. Y no nos damos cuenta que eso podríamos sustentarlo si oráramos más, si habláramos más con Dios. Disfrutaríamos más una vida de gozo, tendríamos una vida más victoriosa, una vida más triunfadora, una vida más ordenada, una vida más organizada. No nos damos cuenta que lo que nos falta es conectarnos con el Dios que nos creó, conectarnos con el Rey de Reyes, con el Dios poderoso, el que formó cada parte de nuestro cuerpo. Nos hace falta conectarlo con Él. Conectarse con Él trae un cambio en nuestro ser, llena ese vacío. Eso que sentimos incompleto, lo llena Él. ¿No le ha pasado a usted que a veces después de una oración donde nos postramos ante el Señor, donde derramamos nuestras lágrimas, donde estamos allí y nos vaciamos ante Él, nos levantamos siendo otro hombre, otra mujer? Nos levantamos con ganas de abrazar a los hermanos, con ganas de perdonar al que nos ofendió, con ganas de seguir adelante. Estaba sin ánimo, sin deseo de seguir adelante en la obra del Señor. Estaba desalentado, miraba todo negativo, todo era pesado y pésimo y no quería seguir. Pero después de una oración, postrado en la presencia de Dios, derramando mi alma como Ana lo hizo allá en el templo, clamando por Samuel, soy transformado y me convierto en un héroe ahora de la fe. Ahora me lleno de valentía, me lleno de valor, mi mente se aclara, mi nublosidad que ocultaba mi vista del entendimiento ahora se despeja y veo las cosas de otra forma. Ahora la ofensa que me causaron, ahora me gozo porque me ofendieron y digo, fue por la causa de Dios. Ahora lo veo como un gozo. ¿Dónde lo lograste, mi hermano? En la oración. Por eso que la oración es lo más poderoso que Dios nos ha dejado en esta tierra, para que podamos enfrentar las crisis, podamos tener una vida victoriosa, una vida de deleite en el Espíritu. La oración. Usted puede estar pasando diferentes circunstancias, pero si usted es un hombre, una mujer de oración, usted le aseguro que es un creyente victorioso, un creyente lleno de fe, un creyente que sigue adelante aún en medio de las dificultades. Todos se admiran de cómo usted soporta, pero usted está sustentado porque es una persona que tiene la costumbre de hablar con Dios. La oración es la que nos cambia todo. Gente que tiene 50 años en el camino de la fe, 50 años sirviendo en el Evangelio, ha pasado de todo, está curtido ya de esta experiencia. ¿Y cómo ha aguantado? ¿Y cómo es un buen cristiano? Dios lo ha sostenido a través de la oración. Bueno, esta noche yo quisiera hablar de algunas de esas oraciones en la Biblia que G. Ávila decía, mueven montañas o movieron montañas. Una de esas oraciones fue la que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12. En el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1 hacia adelante, nosotros encontramos la historia de la iglesia primitiva. Eran días muy difíciles, sumamente difíciles. Había persecución.
Eran días de grande persecución para la iglesia primitiva. Y resulta que en esos días atraparon y pusieron en la cárcel. Bueno, no solo pusieron en la cárcel, sino que a Santiago, el hermano de Juan, uno de los apóstoles, lo pusieron en la cárcel y Herodes le cortó la cabeza. Y dice el pasaje de Hechos capítulo 12 que esto le agradó a la gente, le agradó. Y dice la Biblia que también pusieron a Pedro allí en la cárcel. Y ustedes saben esa historia, hermanos, que ahora habían decapitado a Santiago, y no solo lo habían decapitado, sino que ahora tenían a Pedro, uno de los líderes principales del cristianismo. Y a Pedro, Herodes lo mandó a custodiar con 16 soldados. Hizo 4 por 4, 16. Hizo 4 grupos de 4. Así dice la Biblia. Hizo 4 soldados. Ustedes van a trabajar durante las primeras 8 horas. A ustedes les toca su turno otras 8 horas, van 16. A ustedes les tocan las otras aquí. 8 por 3, 24. No, entonces les tocaba como 6 horas. 6 por 4, 24. Les tocaba como 6 horas el turno. 16 soldados custodiados todo el tiempo, encadenado y puesto en la cárcel. A Santiago ya le habían cortado la cabeza. A Pedro, al tenerlo allí, la razón de tenerlo bien custodiado era que también le pensaban cortar la cabeza. Era seguro eso. ¿Se imaginan cómo estaba Pedro de custodiado con 16 soldados? Y dice que encadenado. No había forma, no había forma. Pero dice el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Allí está, mire. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba haciendo oración por Pedro. Y haciendo oración la iglesia por Pedro, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Y qué más dice el pasaje? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y sacando a Pedro y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y ustedes saben la historia, que lo llevó, hermano, y le dijo: sígueme. Y aquel varón siguió, las puertas se abrieron solas y se le cayeron las cadenas. Y aquel varón pensaba que veía visión y todo lo demás. Sin embargo, hermanos, la victoria estuvo allí, y Pedro llegó a la casa donde estaban todos orando reunidos, dice la palabra del Señor. Pero la enseñanza en esto es que la oración incesante de la iglesia movió a Dios a enviar un ángel para libertar a su siervo Pedro. Sí, eso es lo que hizo la oración. Pedro regresó sano a los suyos, y luego Dios no solo libertó a Pedro, no solo rompió las cadenas y abrió las puertas de la cárcel, hizo algo más. Dios envió a un ángel que hirió a Herodes y lo mató. Y dice la Biblia que inmediatamente que lo mató, se engusanó. Los gusanos se lo comieron a Herodes. Ahora, ¿cómo pudo pasar todo esto? ¿Cómo es que estas circunstancias de estar de un modo ahora pasan a un cambio total? Las circunstancias tan terribles de la cárcel fueron removidas por Dios. Las amenazas de muerte que había dado Herodes, y la iglesia atemorizada, preocupada, pensando, refugiándose en Dios a través de la oración. ¿Cómo se cambiaron las circunstancias? Fue a través de la oración. La oración ferviente e incesante de los hermanos removió esta circunstancia. Exactamente, amén. ¿Qué hizo la victoria? ¿Qué dio la victoria? La oración de un pueblo orando unido por un solo propósito, por un solo objetivo. Están orando con todo el corazón. La oración cambia las circunstancias. Si usted tiene problemas, hermano,
Mire, no importa el tipo que tenga de problemas. Usted tiene problemas legales, tiene problemas de enfermedad, tiene problemas de trabajo, tiene problemas con su jefe, problemas, póngale lo que quiera. Usted solo tiene una salida. Usted solo tiene una alternativa con la que puede enfrentar su problema. Es a través de este medio tan poderoso que Dios nos dio, la oración. Usted puede hacer que esté pasando problemas en los cuales ni su mamá, que tanto lo quiere o la quiere, usted le puede ayudar. Ni su papá le puede ayudar, ni su marido le puede ayudar, ni su abuelita le puede ayudar, menos su pastor y todos los demás líderes. Nadie le puede ayudar. El único que le puede ayudar es Dios en su problema. Quizás más de una persona de los que estamos aquí tenga problemas, yo no sé de qué índole. Solo hay alguien que le puede ayudar. Y usted está oyendo esta palabra esta noche y es para decirle a usted, usted solamente tiene a alguien en quien se puede refugiar. Usted está lleno de temor, usted está lleno de pánico, está lleno de aflicción. ¿Qué le pasa a usted? Lo que tenga, usted solamente tiene una cosa, una forma de enfrentarlo. Su jefe ya no lo quiere. Su jefe tiene problemas con usted. Le han dicho que lo van a botar del trabajo. Usted tiene un lugar a donde ir y refugiarse. Usted tiene una forma de enfrentar sus problemas. El evangélico es muy distinto al inconverso. El evangélico, el hijo de Dios, el que ha sido instruido con la palabra de Dios y tiene conocimiento de los caminos de Dios, tiene una victoria, tiene una bendición tan grande. Conocemos cómo funciona, cómo trabaja el Dios nuestro. Nosotros somos diferentes al inconverso, al incircunciso, que no conoce las cosas de Dios. Usted es diferente. La gente que desconoce cómo obra Dios, lo que hace es que se va a los brujos, paga brujos, hace esto, hace lo otro, inventa cosas, agota sus capacidades de inteligencia. Pero el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios va por otro lado. El Hijo de Dios se va a como hacían los hombres del ayer. Habían problemas, habían dificultades, había crisis, había turbulencia. Solo hay un camino. Vámonos a humillarnos delante del Dios del cielo. Vamos a postrarnos de rodillas. Ante Él vamos a llorar. Ante Él vamos a gemir. Ante Él vamos a exponer nuestra situación, nuestro problema, nuestra causa. Y Él es el único que nos puede ayudar, hermano. No importa lo imposible que se mire, nuestro Dios tiene la solución. Él es el único que nos puede ayudar. Nosotros los evangélicos debemos de tener claro, hermano, que nosotros hemos de combatir los problemas y dificultades de la vida, no solo con el doctor, no solo con el abogado, no solo con las pastillas, ni con los remedios que dijo la abuelita. Nosotros hemos de enfrentar las circunstancias con nuestro Dios, amparados con el Dios del cielo. Les decía en el comienzo de esta prédica, cuántos problemas que enfrentamos en nuestra vida, el origen no son los demonios. Muchos de nuestros problemas que enfrentamos en la vida, el origen son los demonios. Muchos de los problemas que se enfrentan hoy día, familias, matrimonios, enfermedades, situaciones tan difíciles, el origen son demonios muchas de las veces. ¿Y cómo vamos a combatir esto? Con pastillas. ¿Cómo vamos a combatir esto? Con remedios. ¿Y cómo vamos a combatir esto solo con doctores? Estamos perdidos, hermanitos. Si pensamos combatir esto con armas carnales, dijo el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son, dijo, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, dijo. Para derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Te traigo cautivo aquí, en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, ciertamente los evangélicos debemos de guerrear y enfrentar las situaciones de otra forma. ¿Sabe usted por qué hay cuánta vida cristiana sin gozo? ¿Sabe por qué hay cuánta vida? Muchas de las veces, ustedes no, pero vaya, puede ser que entre nosotros haya alguien, una vida de evangélico sin gozo. Derrotado, esclavizado, que sentimos que esto es un peso religioso, sentimos que esto va a tener que ir otra vez, ay, que solo a mí me dicen, ay, que, ¿por qué? Estás viviendo una vida en tus propias fuerzas de la carne y así no se puede. Este asunto se trata de esta vida de evangélico, esta vida de hijo de Dios es un deleite, pero hay que vivirla de la mano del Hijo de Dios, hay que vivirla agarrado de Dios, hay que vivirla en conexión con Él. Tú no puedes vivir una vida de victoria en tus propias fuerzas, mi hermano.
Aquí es necesario utilizar los medios, los recursos que Dios nos dio. Un primer recurso poderoso para tener vida y gozo espiritual. Vámonos a orar. Vámonos a orar. No se puede vivir una vida de cristiano sin oración. No se puede. No se puede vivir como evangélico victorioso sin oración. Necesitamos orar. Quiera Dios que despierte en cada uno de nosotros un apetito, un deseo, siendo yo el primero y ustedes enseguida, que despierte Dios en nosotros un deseo de oración, de comunión con Él, de venir a hablar con Él, que hablar con Él nos haga falta, que hablar con Él sea algo muy especial, que hablar con Él, cuando no hablo con Él, me sienta mal, que sea Dios en nosotros. Hay gente que ha alcanzado un nivel de oración que cuando no ora se siente mal. Gloria a Dios por esa gente, que cuando no hay comunión, cuando no hay plática con Él, usted puede andar para arriba, para abajo, pero en cuanto van pasando las horas y no ha orado, va pasando el tiempo y no ha orado, se va recargando y como que le van haciendo más fuerte y más fuerte, y más fuerte y más fuerte, pierde la paz y no la recupera hasta que no viene a hablar con el Señor. Queremos una vida de victoria, queremos ver más cosas en nuestra vida, queremos ver bendición en nuestra vida, una vida fructífera en la vida de fe, la vida de cristiano. Vamos a orar más. En el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Bueno, ya hablamos un poquito de esta iglesia y cómo Dios le dio victoria en los comienzos. Pero quisiera hoy hablar un poquito, mi tema sería oraciones que movieron grandes barreras. Allí está la iglesia primitiva. Ahora quisiera hablar un poquito de Daniel. Daniel fue ese varón que todos conocemos su historia de memoria, lo sabemos todos. Su vida duró como más o menos 100 años, casi un siglo. Y en ese siglo, mientras él vivió casi los 100 años, él, hermanos, durante ese tiempo, él miró reinos levantarse y caer. Durante su vida pasaron, si no me equivoco, 5 reyes con los cuales él tuvo que trabajar juntos. 5 reyes. Rey venía, rey se iba. Rey venía, rey se iba. Rey venía, rey se iba. Y Daniel seguía en el reino. Se llevaba bien con este, se ganaba la confianza de este, era querido por este. Pero llegaba el día que se moría y se iba, venía otro. Y Daniel seguía siendo querido. No solo querido, seguía siendo admirado. Su vida estuvo en constante peligro, sí, muchas veces se vino en grandes peligros. Pero este hombre era un hombre que todos los que estamos aquí sabemos que Daniel era un hombre que practicaba la oración. La oración constante a su Dios. La oración era su arma para enfrentar todos los problemas que enfrentaba, los enfrentaba con oración. El rey, se decía, este rey ya se va a terminar, este rey se va a ir, este rey lo van a quitar, este rey va a morir, este rey. Él decía, bueno, yo sigo aquí, mi rey está allá arriba. Venía y plantaban a un nuevo rey. Él decía, Señor, que este hombre que va a venir, Señor, tú estás en control de todas las cosas, que este hombre que va a venir, Señor, cumple tu propósito, aquí estoy. Venía Dios, lo ponía en gracia y seguía siendo amado el hombre. Se moría este otro rey y decía Daniel, dicen que van a quitar a este rey. Bueno Dios, dicen que van a quitar a este otro rey. Tú eres el rey de reyes, el que quita y pone reyes. Así que Señor, el que va a venir, acuérdate que yo aquí estoy. Y tengo a mis amigos aquí, Sadrá, que todos los varoncitos que tenía. Ponían a otro rey, cabal, querido era Daniel otra vez. En una ocasión fue condenado a perecer con todos los sabios de Babilonia. Libro de Daniel, esto está en el libro de Daniel capítulo 2. En el capítulo 2, voy a ir un poquito a la Biblia, hermano, trabajemos un poquito con eso. Libro de Daniel capítulo 2, vamos a ver esa parte.
Libro de Daniel, capítulo 2, allí lo que nosotros encontramos es el sueño de Nabucodonosor cuando él miró una gran estatua que se conoce como la estatua de los imperios, ¿verdad que sí? Así se conoce. Esta vez el rey tuvo un sueño, el rey Nabucodonosor, y lo que miró fue una gran imagen, una gran estatua que desde la tierra llegaba hasta bien alto. Y este rey, esta es la estatua, hermano, de los imperios que tenía, acuérdense, tenía oro, plata, bronce, hierro y barro mezclado abajo. Bueno, la gran estatua. El punto está que cuando este rey tuvo el sueño, la gran estatua que miró, dice la Biblia que se turbó y le quitó el sueño. No podía ni dormir, perdió la paz, perdió la tranquilidad. Y este hombre, este rey, entró, hermano, en desespero al punto que llegó y dijo: vengan todos los brujos del imperio, vengan todos los sabios, vengan los inteligentes y vengan todos los preparados y vengan para acá y tienen que adivinarme y decirme qué es lo que yo soñé. Y no solo adivinar cuál es el sueño, sino que me tienen que interpretar. Y miren, hermanos, no solo eso. Dice la Biblia que cuando ya los tenía juntos, en el verso 5 dice: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto se me olvidó. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño, será lo opuesto. Y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores. Bueno, el punto está que si ustedes no me dicen qué es lo que soñé y aparte me dan la interpretación, hasta aquí llegó usted con su familia y su casa y será convertido en nada su casa. Dice el verso 9: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. ¿Cuál era? Ciertamente prepararéis preparáis respuesta mentirosa y perversa. Allá mejor lo leo, quizás, no sé si ya sean los lentes, no creo, pero bueno. Si no me mostráis el sueño, no vaya a ser. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar una interpretación. Avancemos, hermano, vamos a irnos un poquito más. Los caldeos, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. No, pero ya vamos adelante, ¿o no? Estábamos en el 9, el 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, el verso 9, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y por eso, hermanos, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, brujos, astrólogos y todo lo que sea aquí. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y ustedes saben la historia, hermanos, y nos saltamos al verso 16. Cuando la noticia llegó a Daniel y le dijeron también a ti y a tus amigos los van a matar. Porque Daniel indagó y preguntó, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo van a matar? Y dice el verso 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey.
Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y ahí está la respuesta en el verso 19, cuando dice: entonces el decreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel empezó a alabar a Dios. Dice el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué había hecho antes Daniel? Dijo a sus amigos: vamos a orar porque esto viene fuerte. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Mire a Daniel cuando ya tiene la respuesta a través de la oración y empieza a alabar a Dios por la respuesta. Y dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y Daniel, hermano, está alabando y alabando a Dios hasta el verso 23 lo encontramos. En todo esto alaba y alaba a Dios. Alaba y alaba a Dios por todo esto. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos en oración, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Allí tenemos, hermanos, la verdad que aquí lo que tenemos es a un hombre, hermano, que aún en grandes dificultades, lo que le tocó vivir y todo lo que le tocó pasar, todo lo enfrentaba con oración, con oración. Y todo era oración. Otra vez lo tiraron en la cueva de los leones, hermano, y seguro que allí se lo iban a devorar los leones. Aquel hombre de oración también fue preservado. Yo digo, hermano, si nosotros tanto que sabemos de cómo es la oración, tanto que la oración es, ¿y por qué a nosotros nos cuesta tanto, siendo yo el primero? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano? Si pareciera que no sabemos nosotros del tema. Y saben, hermanos, mucha de la gente que está en las iglesias, el único momento de oración que tienen es la oración ritual de la iglesia. Ustedes saben que la oración de la iglesia casi es ritual. La oración del inicio es ritual, la de nosotros, todo el tiempo, todo el tiempo. La oración de la ofrenda es ritual, eso lo hacemos siempre. Y estas oraciones que hacemos cuando damos inicio, estas oraciones no nos cambian a nosotros, hay que reconocer la realidad. Esto no nos cambia a nosotros. Usted sabe cuáles son las oraciones que lo cambian a uno. Las que usted hace a solas, en su cuarto, en su casa. O cuando usted dice: présteme la llave, pastor, quiero ir a orar, y se viene a orar. Nadie, todo el mundo anda ocupado en sus cosas, pero usted está en oración aquí. Esa es la oración que se sale del ritual, y esa es la oración en la que usted y yo somos transformados, cambiados. Ahora, para toda aquella gente que la única parte de oración que tiene es la ritual de la iglesia, mire, no hay nada, no hay oración. La oración que hacemos cuando damos inicio al culto, si eso es lo único que oramos, eso lo hace aún el inconverso que viene aquí. Él siente que está en un lugar de respeto, en un lugar de reverencia, y en su forma, en su mente, en su pensamiento, él también se conecta y trata de orar. Pero esa es una oración, y qué bueno, quizás le vale más a él, porque él ha venido, él viene, hermanos, por primera vez, y gloria a Dios. Y nosotros que todo el tiempo estamos aquí, rutinario es ya esa oración. Si usted no ora y si yo no oro, aparte de esa oración que hacemos los domingos, los sábados, cada vez que damos inicio, y no apartamos tiempo para orar en privado y a solas, de manera personal con Dios, entonces se puede decir que nosotros casi vivimos como que no conocemos de la oración. Como que la oración como que no sabemos de este asunto. ¿Será que hay gente así en la iglesia? Vaya, y siendo así, ¿y uno cómo va a llevar una vida de evangélico victoriosa, hombre? Cualquier tentación me tumba la cabeza.
Cualquier cosita ya con cualquier cosa me paganizo, pues. Cualquier cosa me paganizo. Cualquier cosa me vuelve pagano. Hermanos, si nosotros tanto conocimiento que tenemos, la oración santifica. La oración es la que da fuerza para soportar la tentación. El conocimiento, nada nos da fuerza. El conocimiento nos da fuerza, el conocimiento no nos da la... Usted puede tener, mira, allá afuera anda gente con conocimiento, gente que conoció o conoce mucho de la Biblia, pero se apartó. Yo conocí a uno que borracho predicaba. No es cierto, hermano, que allá en otra iglesia donde estábamos, un hombre bien alto, ¿se recuerdan? Grande el hombre, bien grandote. En la iglesia trabajamos juntos con los caballeros y todo en un tiempo. Bien me recuerdo del hermano. Después se apartó de los caminos de Dios y no, éramos amigos con él. Y borracho, él predicaba, hermano, con conocimiento. El conocimiento no lo libra a uno de lo que te cambia y te fortalece. La oración. La oración. La oración es la que nos da la fuerza para llevar una vida de victoria, para vivir una vida de gozo en el espíritu. Es la oración, no hay más. Saben, hermanos, que Daniel todito sus problemas que enfrentó en la vida, todito, desde joven, desde que se lo llevaron cautivo, todos, pero todos los enfrentó de rodillas. De rodillas. Una de las grandes tristezas que enfrentó Daniel fue que la gran tragedia de que había venido cautivo él y toda su gente de Jerusalén vino cautiva por Babilonia. Y aún ese gran problema, aún esa gran barrera, ese hombre la ganó también. Usted me puede decir, no la ganó. Claro que la ganó. Dios quitó al imperio babilónico. Usted no se acuerda de Daniel capítulo 9 cuando él estaba orando. Y la respuesta venía y leyó en Jeremías, esto es lo que dijo el profeta, estos son los 70 años que dijo que íbamos a estar aquí. Y aquel hombre sintió una gran carga y estuvo en oración y oración. Capítulo 9 del libro de Daniel, y él está en oración. ¿Qué hizo Dios? Le dio la victoria a Daniel. Quitó los imperios que lo tenían cautivo y dijo Dios, ahí viene Ciro. Y en cuanto viene Ciro dice, bueno, ¿y qué están haciendo aquí? Váyanse inmediatamente a Jerusalén. No solo eso, lleven dinero, vayan y construyan el templo, vayan y construyan las murallas. Y más tarde ustedes saben que vino el otro Artajerjes, vete Nehemías, vete para allá, ayúdale, construyen allá. Victoria de Daniel. En oración ganó todo este asunto. De manera, hermano, que esto de la oración, realmente... Qué tremenda arma la que Dios nos ha dado, hombre. Pero otra vez, nosotros vivimos como que no conociéramos esto, hermano. Vivimos una vida como que no sabemos de estas cosas. ¿Por qué será, hermanos? ¿No es cierto eso? Si sabemos lo eficaz que es la oración, pero vivimos como que no supiéramos eso. Si nosotros sabemos que hay una forma de hacer dinero y esto es legal, hay que hacer esto y lo otro, y sabemos lo fácil que es. Me dijo un hermano, hay que comprar Bitcoin y hay que hacer esto y ya yo gano aquí, yo gano allá. Haga aquí, haga esto y hágalo esto. Solamente que tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá. Y yo dije, pues sí, pero y esas cosas, para empezar no tengo ni idea cómo se maneja el asunto ese y por último que no, pues no tengo la forma, no hay en mí eso. Y hermanos, pero si usted y yo supiéramos que esto da tanto dinero y vas a ver y mira aquí y mira allá, sabemos que eso funciona, fila hiciéramos todo. Si supiéramos que a diario nos deja $200, fila hiciéramos todo. Pero esto solo para ilustrar y decir que todos sabemos que la oración, hermano, todos sabemos esto, pero ¿por qué será que pasa de domingo a domingo y la única oración que tuvimos es la del culto aquí? ¿Por qué será eso? Haga memoria, hermano, haga memoria ahí donde está. No tiene ni que decirle a su hermano que está a su lado. Saque conclusión usted. Usted tiene 168 horas de domingo a domingo. ¿Cuántas horas aparta de 168 para orar
hablar con Dios. De 168 horas, del domingo pasado al domingo, al otro domingo, 168. ¿Cuántas horas apartamos para eso? Ahí usted tiene la respuesta. Mire cómo salimos. La oración. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces yo debo cerrar diciendo que todos los evangélicos debemos de saber que nosotros los problemas, las crisis, las dificultades las debemos de enfrentar es con oración. Todas las cosas que a mí me ocurren en el ministerio como pastor, como líder, lo que me pasa, todo lo que sea. Si yo no oro, no voy a aguantar. No voy a aguantar. Si usted quiere perseverar y seguir adelante en esta vida de fe y todo, y piensa hacerlo sin oración, mentira, no va a poder, no va a aguantar. No vamos a poder, hermano. Si esto es una batalla, una lucha espiritual, y dijo Pablo que es una batalla espiritual, pues aquí la carne, aquí no funcionan las armas carnales. Conclusión. Podemos ver una y otra vez cómo Dios contesta la oración a los que se humillan a Él, a los humildes, a los que son reverentes en la oración, a los que creen en Él sin titubeos. Dios los escucha y les entiende. Y vea lo siguiente, sea un milagro de sanidad, un milagro para suplir las necesidades, o protegerle del peligro, o darle guianza divina, sabiduría de lo alto para obrar en forma correcta. No importa la necesidad que sea, Dios suple en contestación a la oración de fe. Hermano, no importa el problema que tenga, no importa la índole, no importa la causa, no importa el problema. Enfréntenlo con oración, hermano. Su pastor no puede hacer nada. Lo que va a hacer usted es ponerle una carga más. Su pastor no puede hacer nada. Bueno, lo que puede hacer es ayudarle a orar. Y lo cual es poderoso también. Mis hermanos, mi hermano Ramiro con la oración del lunes, y las hermanas, mi hermana Katy, que siempre está, lo que van a hacer es ayudarle a orar. Pero realmente aquí quien tiene que ir a postrarse de rodillas y decirle a Dios, mira lo que estoy viviendo. Cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros. Fíjese, cierro. Hay muchas derrotas que estamos viviendo que hace tiempo las hubiéramos transformado en victorias ya. Pero eso no ha pasado. Porque nosotros, esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano. Muchas de las que hoy le llamamos derrota y problema y gran dificultad, ya la hubiéramos ganado. Pero la tenemos así porque no hemos aplicado esto. Quiera Dios que la palabra se dé a entender, hermanos, y esto ha sido mi mensaje. Les voy a pedir que estemos de pie y oramos al Señor. Yo no sé si la pareja, el matrimonio, la familia que nos ha visitado hoy ya conocen de Cristo, ya conocen del Señor. Muy bien, amén. Son muy bienvenidos aquí. Nosotros tenemos cultos como hoy, solo es de hora y media. Los miércoles tenemos de 7 a 9. Perdón, de 7 y media, 7:30 a 9 de la noche, todos los miércoles. Y tenemos los sábados a las 7 de la noche hasta las 9, 2 horas. Y tenemos todos los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y el que gusta venir a orar, también a las 9 de la mañana, todos los domingos estamos aquí en oración, 1 hora, el que quiera venir. Así que familia, están invitados ustedes. Si no tienen un lugar donde congregarse, aquí tienen las puertas abiertas. La hermana que está también en la esquinita, en la parte última, también le decimos igual a ustedes. Son muy bienvenidos aquí a estar con nosotros. ¿Ustedes creen que ustedes creen que lo que se ha predicado hoy